Entidades que nacen de nuestras emociones, nuestros pensamientos, para convertirse en seres que incluso pueden manipular nuestra psiquis a voluntad. Por supuesto, me refiero a los egregores. ¿Qué es un egregor? ¿Cómo protegerse de estos? ¿Y hasta cómo crearlos? Todo eso se los contaré en este video. Así que agárrense de sus sillas y prepárense para entrar en el portal Misterio 33. Bienvenidos buscadores del misterio y de las cosas ocultas. En este video les hablaré de los egregores. La palabra egregor en idioma antiguo significa vigilante, o sea, entidades que nos observan o nos vigilan. ¿Cómo nace un egregor? Los egregores nacen a través de nuestros sentimientos, emociones y pensamientos, tanto conscientes y voluntariamente, tanto inconscientemente y de manera involuntaria. Quiere decir que nosotros podemos crear un egregor a voluntad y también los estamos creando todo el tiempo. Nuestros hábitos hacen que nazca un egregor que se alimenta de los mismos. Nuestras creencias hacen que crezca un egregor que también se alimentará de lo mismo. ¿Cómo nacen? A nosotros tener emociones, sentimientos o pensamientos repetitivos acerca de algo, creamos una masa energética que en el plano etérico poco a poco se va transformando en una entidad que puede llegar a tener conciencia propia y buscar sus propios medios de subsistencia con la misma energía que lo crearon. Por ejemplo, si nosotros tenemos una creencia religiosa, nacerá un egregor el cual nos incentivará a continuar en dicho camino de religión, alimentándose de nuestra adoración y sentimientos o pensamientos relacionados con dicha creencia. Absolutamente todo tiene un egregor, tanto a nivel personal, cuando nosotros creamos consciente o inconscientemente un egregor con nuestros hábitos, pensamientos, creencias, tanto a nivel de masas de personas también. Por ejemplo, a nivel personal, yo puedo crear un egregor, como se los comenté, de manera inconsciente, pero también a nivel consciente, proyectando una energía, una emoción, para que nazca una entidad la cual sirva para un propósito. Pero cuidado, al hacer esto, estamos creando un ser que tarde o temprano tratará de alimentarse de nosotros y de las personas que nos rodean o las personas que están en ese lugar donde este fue creado. Así que no es nada recomendable. En las antiguas tradiciones tibetanas se habla de los tulpas, que son estos egregores personales que se crean con propósitos diversos, pero los cuales la mayoría de las veces termina arremetiendo contra su creador, incluso provocándole grandes daños a nivel físico a los mismos. También se habla de los golem, que son egregores o tulpas personalizados, los cuales se hacen con el propósito de venganzas principalmente. Y bien, todo lo que nosotros hacemos genera un egregor, más aún cuando una masa de personas se reúne
a compartir un sentimiento, ideas y pensamientos iguales. Por ejemplo, todo estadio de fútbol tiene enormes egregores, cada equipo de fútbol tiene su egregor. En las discotecas se hace el egregor del disfrute, de los excesos. Cada organización religiosa tiene su egregor, absolutamente todo. Y esto ha sido aprovechado de manera consciente a través de muchos años por las logias. Las logias iniciáticas, ellos en la fundación de la logia crean un egregor, el cual va a ser literalmente el vigilante de la misma, el cual se alimentará de los ritos y la energía de los participantes y a su vez les servirá para ciertos propósitos, como propósitos de adivinación, como propósitos de alcanzar ciertos conocimientos, muchos propósitos dependiendo de la logia. Y así nosotros en nuestro mundo tenemos egregores por doquier, y a nosotros entrar en lugares determinados entramos en contacto con dichas energías que pueden incluso tener una influencia psíquica en nosotros. ¿Y cómo nos protegemos de los egregores? El primer paso es hacernos conscientes de nuestras emociones. Si nosotros nos hacemos conscientes de nuestros gustos, nuestras tendencias, nuestros ideales, nuestra propia energía, sobre todo, ¿no? Hacernos conscientes de nuestros centros energéticos, ahí nosotros empezamos a identificar cualquier tipo de influencia o cualquier tipo de intervención ajena a nuestra voluntad o ajena a lo que realmente somos nosotros. Si nosotros no tenemos esta autoconciencia, pueden venir egregores, desencarnados y muchas otras entidades a vampirizarnos y a influenciarnos. Así que es súper importante cultivar la autoconciencia de nosotros mismos. Al nosotros conocer nuestra energía, empezamos a reconocer también todo este campo que nos rodea. Empezamos a hacernos conscientes del campo energético alrededor de nosotros y ahí podemos percibir estas energías. Por ejemplo, en los centros comerciales, los que son las personas que manejan este tipo de conciencia, pueden sentir los egregores cómo influyen en las personas y tratan de influir en nosotros, porque yo lo he percibido, cómo tratan de influenciarnos a ciertas cosas. Y por eso la autoconciencia es muy importante. También recomiendo hacer trabajos energéticos. Para los que no vieron la trilogía de qué es el aura y cómo fortalecerla de este canal, se los recomiendo que los vean, porque son prácticas que recomiendo para la protección energética contra egregores y contra otro tipo de entidades también. Así que véanla también, que les va a ser de utilidad. Y cómo yo me di cuenta de todo este rollo acerca de los egregores, porque es algo muy complejo. Cuando yo me empecé a dar cuenta de que existían estas cosas, yo no tenía conocimiento de estas materias. Y hace muchos años ya yo tenía una creencia hinduista y yo adoraba ídolos. Y resulta que mi conexión con estos ídolos se volvió tal que psíquicamente yo me comunicaba con estos y estos me alertaban de cosas que en efecto sucedían, a tal punto que algunos familiares y amigos se quedan asombrados cuando les contaba las cosas, porque me decían en las mañanas, por ejemplo, estos ídolos en mi mente se escuchaban las voces: hoy no agarres el metro, hoy no vayas a tal sitio, hoy haz esto, haz lo otro. Y a veces llamaba a amigos o familiares, les decía: mira, no voy porque me parece que va a pasar algo en el metro. Y en efecto, siempre sucedió.
Pero llegó un momento en que me di cuenta de que las respuestas de estos ídolos tenían muy poco de divinas, me parecían respuestas muy humanas y todo se volvió muy suspicaz. Entonces pensé, aquí hay algo extraño, esto no son dioses ni un ser supremo el que me está hablando, esto es un ser con una conciencia muy común, una conciencia muy ordinaria. Y bueno, me fui alejando de eso y después empecé a leer de estas cosas acerca de una explicación dada por maestro Grigori Gregorios de la logia Fraternitas Saturnitas, y él hablaba de cómo los egregores nacen a través de una oración. Cuando adoramos un ídolo, nacen los egregores y estos tarde o temprano se alimentan de nosotros. Entonces es sumamente importante hacernos conscientes de cómo nacen todas estas entidades para evitar que nosotros mismos estemos creando egregores. Y cuando nos mantengamos en ciertos lugares, nos expongamos en lugares que son inevitables, porque todos estamos en medios ambientes que involucran a muchas personas y estamos en contacto con estos. Entonces es sumamente importante hacernos conscientes de estas energías, pero más aún de nuestra propia energía, de nuestros propios sentimientos y pensamientos. Así que en resumen general, lo que les puedo hablar de los egregores es esto, y la protección de esto siempre dependerá de nosotros mismos. Hay egregores, por supuesto, que son muy grandes y otros son pequeños que se pueden eliminar. ¿Cómo eliminarlos? Todo esto lo he dicho también en videos anteriores, de cómo defenderse de entidades vampíricas o parasitarias, pero igualmente seguiré dando más información. Bueno amigos, espero que este video les haya sido de utilidad, de interés, y para el próximo video va a ser un tema súper interesante, el cual va a ser de qué hay después de la muerte, qué nos conseguimos. Ahí vamos a saberlo. Bien amigos, no olviden compartir, darle me gusta y nos vemos en el próximo video.